Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Si ven mi cara de alegría es porque estoy feliz. Y estoy feliz porque hoy vamos a tener un programa muy interesante. Ustedes saben que nos encanta presentar libros. Y hoy vamos a presentar un libro que se llama No Vas Tarde. Etam Arete es su autor. Aquí lo tenemos. Etam, gracias por estar aquí con nosotros. Muy honrado. Y más que nada, de lo que se trata es de hacerle honor a tu segundo apellido, que es virtud. Así es. Valor, ese arete en griego. Y te pregunto, ¿no vas tarde a dónde? A conseguir cualquier sueño que tengas. Te cuento primero, a lo mejor vale la pena que la gente sepa que soy una persona un poco polifacética. Yo en realidad, de hecho, ahorita comentábamos fuera del aire que tuve el privilegio de haber estudiado en la UP, que queda aquí bien cerquita. Y ahí estudié... Perdón, para la gente de Latinoamérica es Universidad Panamericana. Correcto. Sí. Y ahí estudié la carrera de Administración y Finanzas. Justo por ahí de sexto semestre me tocó todavía una época muy bella del sector bursátil. Y ahí llevo 30 años, mi queridísimo Alejandro. Pero amén de estar siempre en el sector bursátil, hace más o menos unos 10, 12 años me independicé de manera muy afortunada. Hace unos 8 años comencé en el sector cinematográfico con afortunadamente mucho éxito. Nuestra ópera prima fue laureada alrededor del mundo. Y hace... Perdón, ¿cuál fue? Se llama You Can't Always Get What You Want, igual que la canción de los Rolling Stones. Y hace poco tiempo decidí pues, incursionar en el mundo de la escritura porque tenía mucho que decir. Y en este caso, No Vas Tarde, lo escribí o para gente joven que no sé por qué están un poco desesperados, sintiendo que las cosas tienen que suceder muy rápido. Y yo creo que eso es lo que más les sucede. Yo creo que estamos ya muy acostumbrados en esta sociedad a que todo es a través de un clic, todo es muy inmediato. Y a lo mejor sienten que la vida es similar. O por otro lado también, para personas a lo mejor de más de 60 años, que piensan de una u otra manera también que ya no es momento de empezar con cosas nuevas. Sí, aquí nada más una preguntota. Platícanos un poquito de tu primer proyecto, que era Tú puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, ¿o cómo? En español se llamó El Efecto Mandela. Aquí en Cinépolis. A ver, platícanos un poquito, ¿no? Con mucho gusto. Miren, les comento, fue una historia muy afortunada. En algún momento mi socio Eduardo Arroyuelo y un servidor aplicamos a Eficine, que es un incentivo que en México apoya a los cineastas para pues, hacer sus películas. Y nosotros 3 años consecutivos conseguimos los recursos por parte de empresas, en este caso el ISR de algunas empresas se podía destinar para ello, y por alguna u otra razón, desafortunadamente no salimos elegidos por el jurado, que es el que determina en realidad pues, cuáles son los proyectos que se eligen. Entonces, al final terminamos haciendo una lista entre él y yo de qué activos teníamos entre ambos. Mi socio Eduardo Arroyuelo es especialista en escribir guiones y entonces volteamos la jugada y le dije, ahora sí mi queridísimo Arroyuelo, en base a lo que tenemos escríbete un guión. Se tardó 1 año en hacerlo. Yo en ese entonces solamente era financiero y empresario. Solamente, sí. Solamente. Pero cuando ya tomo la determinación de producir este proyecto, me meto a las tripas de todo esto y empiezo a estudiar actuación, expresión corporal, todo lo que tiene que ver con esto y empecé a producir cortos a amigos muy jóvenes con la intención de yo aprender todo lo que se maneja atrás de cámara. Para cuando yo terminé de entender más o menos la industria, empató el momento en que se acabó ese guión, comenzamos a filmar con celulares, porque nuestra pretensión no fue lo que terminó sucediendo, la realidad nos rebasó. En un inicio, nuestro objetivo era empezar grabando con celulares y proyectar mediante YouTube. A eso aspirábamos. Pero
Cuando la gente empezó a ver cómo empezamos a hacer la película y el cariño que le empezamos a meter cuando nos dimos cuenta, las casas productoras empezaron a cobijarnos con mejores cámaras. De pronto, cuando nos dimos cuenta, estábamos filmando en Roma. De pronto, cuando nos dimos cuenta, estábamos dentro del Festival MUTEC, que es mundial. Y cuando nos percatamos, pues esta cosa estaba concursando a nivel global, evidentemente en circuitos independientes, ganando Cannes, Berlín, Roma, Europa del Este. Fue un golpazo. Trata un tema muy sensible. Yo al final, tanto Arroyuelo como yo, lo que queríamos no era hacer una película, lo que queríamos era hacer cine. Y eso lo logramos. Tocamos un tema muy sensible que es el abuso infantil. A mí en lo particular me gusta hacer cosas que dejen huella, mi querido Alejandro. Esa película me dejó muchas cosas muy gratas. De entrada, pues me hizo el favor de acercarme a un mundo que yo no conocía, porque los financieros somos muy fríos, y el mundo del cine, y tú lo sabes muy bien, es completamente ardor, calor, fuego, ¿no? Pero perdón, aquí yo tengo una duda. Entiendo lo que hicieron como cine y todo, pero lo que no entiendo es qué tiene que ver el título en inglés con el efecto Mandela. Perdóname. Ahí te va. Mi queridísimo Arroyuelo tiene muchos guiones que ha escrito a través de su vida. Y perdón, para la gente que nos está viendo, además Eduardo Arroyuelo es actor de teatro, de cine, de televisión y productor, y pues entonces estamos hablando de que es una persona que tiene trayectoria y además es maestro de actuación, ¿no? Así es. Él lleva mucho tiempo escribiendo y se asesoró o tomó cursos con los escritores más importantes de Estados Unidos en su momento. El mismísimo señor Flaxman, o sea, gente de la industria que es hoy, pues los gurús, ¿no? Varios de ellos ya fallecidos, pero él tuvo el privilegio de tomar cursos con ellos y cada uno de sus guiones, todos, tienen nombres de películas. Uh-huh. Todos. Incluso la productora que tenemos también tiene nombre de película. La productora se llama Pictures of You. Entonces, ¿por qué el nombre? En realidad, no porque tenga que ver nada con la película, sino porque nosotros tenemos la costumbre de a nuestros guiones bautizarlos con esos nombres. Perfecto, nada más para la gente que nos está viendo, ya está aquí el libro del que vamos a hablar unos momentos más. Otra de las cosas que me llama mucho la atención, ¿de dónde sale la amistad de un financiero con un actor? Nada más por, digo, ya estamos en el pleno morbo, ¿no? No, y de eso se trata. Mira, es justamente yo como financiero, en algún momento uno de mis mejores amigos, que hoy es uno de los socios principales del fondo de capital privado más grande del país, y él lleva siendo mi cliente desde que somos chavos. Y en algún momento me habló para decirme que tenía un amigo de la infancia que era actor, que iba a recibir unos recursos porque nacía su hija, pero que él era muy malo, pues, para el manejo del dinero, que si yo lo podía apoyar. Le dije, claro que sí, porque con todo gusto, yo algo que siempre he hecho en mi vida y lo verás en mi libro es ayudar a quien puedo. Para mí es necesario. Y así conozco a Arroyuelo, lo conozco como mi cliente. Cuando le estructuro el portafolio de inversión, le dije, oye, con mucho gusto te lo estructuro, no me busques en 3 o 5 años, porque si esto es para tu hija, no tiene ningún sentido que le demos seguimiento. Y le hice un portafolio súper agresivo, porque íbamos a un plazo muy largo. Y como el año y medio un día me habla, a mí se me hizo raro porque yo había sido pues, bastante claro en que me esperara un poquito, y inmediatamente me dijo, no te hablo para nada de la cuenta. Me dijo, te quiero proponer un negocio. Fuimos a desayunar y ahí es que yo me entero del famoso incentivo fiscal del EFICINE. Uh-huh. Yo no lo conocía y básicamente lo que me dijo es, Armando, yo tengo un montón de guiones escritos, pero lo que yo no tengo es el acceso a las empresas que participan con parte de sus impuestos para poder, en este caso, desarrollar las películas. Cosa que tanto Arroyuelo como un servidor, tanto Alex Díaz Ayas como un servidor, teníamos la posibilidad de poder accesar y pues cada año le conseguí los 20 millones de pesos, una vez con Mapfre, otra con Herdes y la tercera fue con Qualitas. Perfecto, nada más para que la gente no se confunda, es que dijo Armando, pero es que el nombre real
Este es el artístico y el nombre de él es Armando Herrero, ¿no? Servidor. Entonces, nada más para que lo sepa la gente. Y vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver vamos a hablar de algo verdaderamente espléndido. No tanto del libro, sino qué hay detrás del libro. ¿De dónde salen los valores tuyos, tu generosidad, espontaneidad, sinceridad, honradez, para hablar de tantos valores en un libro y sobre todo cómo se vincula con el mundo financiero? Pero no me digas ahora, volvemos, estamos en tus propias palabras. Con mucho gusto. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También Entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca pudo ser igualado por Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi. WowMX.tv. WowMX.tv. Son unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6. El periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche, entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. WowMX.tv. Etam, te comentaba antes de irnos a la pausa, realmente cuál es mi inquietud, porque nuevamente los financieros, perdón que lo diga, son materialistas, porque es su chamba. Así es. Pero tú haces algo como persona, que es ser generoso, honrado, honesto, caritativo. Y de alguna manera es una lectura que, es cierto, te va a ayudar a ti, quizá un tanto como escritor, como autor, pero realmente el usuario final es la persona que lo va a leer, va a decir, caray, ¿por qué? La razón del por qué escribí este libro es una historia y vale la pena que te la cuente. Justamente antes de que yo comenzara a producir la película, cuando estaba yo en mis cursos de expresión corporal, ya habré tenido en ese entonces como 48 años. Ya te estás ventilando. Nosotros que estamos diciendo que es un joven mancebo que está buscando novia, ya olvídate, ¿sabes qué? Sigamos otro programa, ¿no? Fíjate que
ahí evidentemente, pues cuando yo comienzo, y por eso digo que no vas tarde, o sea, yo comencé en el medio artístico grande. Y por supuesto que no voy tarde porque voy a seguir haciendo cine y porque voy a seguir haciendo muchas cosas más. Pero justamente en ese tenor, en algún momento me voy de viaje con una amiga, mucho más joven que yo, tenía como 25 años esta niña, y estábamos en la alberca en Cancún y de pronto, de haber estado, ya sabes, pues sonriendo y contentos y disfrutando el momento, se me desarma y me dice mate, porque del mundo del cine soy mate, discúlpenme que los haga tantas pelotas, pero... O sea, eres Etam, mate... Y Armando. ¿Y Armando? Sí. O sea, perdóname, cuando vendes mole, ¿cómo te dicen? O cuando vas a los pronósticos, a los estadios... Bueno, en los estadios te dicen más feo. En todos esos soy Armando. Ajá. La realidad es que te voy a decir, para mí fue muy importante separar a cada uno de estos personajes de mi alter ego, porque el financiero es un cuate que hoy administra una de las firmas más importantes de México a nivel nacional. Entonces yo no quise mezclar una cosa con la otra y por eso fue que cuando yo ya fui a la ANDA, que la ANDA es donde todos los actores mexicanos tenemos que registrar, y me dijeron que si quería un nombre artístico, les dije que por supuesto que sí. Entonces para el mundo del cine, yo soy Mate Zúñiga. Y cuando escribí el libro, que también se vale, quise escribir bajo un seudónimo porque me funcionó muy bien pues tener separadas cada una de mis partes de mi alter ego, porque son cosas que son agua y aceite, ¿no? ¿Y cuando sales a luchar por la justicia? Etam. Bueno, entonces sigo con la historia con esta chava. Nos vamos a Cancún y se me desarma y me dice, mate, voy muy tarde. Y mi reacción, sin tratar de herirla ni mucho menos, pues fue una reacción evidentemente animal y me empecé a reír. Pero no solamente me empecé a reír, sino que me empecé a carcajear. E imagínate que alguien te desnude su alma y tú de pronto te empiezas a reír de eso. Yo me sentía fatal, pero no podía parar de reír. Y en algún momento esta chava entendió que no me estaba burlando, que realmente me había entrado algo muy simpático al oído, ¿no? Y fue que le decía yo Chongo, le digo, Chongo, le dije, es que se lo estás diciendo primero a la persona menos adecuada del mundo, porque yo hoy tengo 48 años, estoy haciendo mis pininos, haciendo cine, y no voy tarde, ¿no? Y te voy a decir en qué culminó esa historia. Un par de años después tuve el honor de entrar del brazo con ella a la Cineteca Nacional. La Cineteca es el alma mater. El templo del cine. Así es. En donde ella era el personaje principal de una película. No vamos tarde, ¿no? Entonces, ¿por qué soy así? Efectivamente, el financiero es un cuate, como tú bien dices. Yo más que materialista te diría que es un perfil frío, que es muy diferente. Pero también materialista porque simplemente a ti te toca los derechos hacerlos líquidos en dinero, en materia. Los bienes hacerlos líquidos en materia. Y mucho más que eso. Yo te diría que un buen financiero no solamente se ocupa del capital de un cliente. Un buen financiero se ocupa también de cosas bastante más particulares de sus clientes. Y te voy a poner un ejemplo así. Ya por la cantidad de años que yo llevo en el sector bursátil, pues me ha tocado que muchos de mis clientes fallezcan, ¿no? Y el tener todo muy claro en cuanto a la parte de cómo ellos dejan sus recursos a sus familias, directamente nos toca a nosotros ver ese tipo de temas sin ser abogados. Entonces, claro que manejamos dinero, claro que nos preocupamos por los rendimientos, pero va mucho más allá, porque cuando tienes un cliente de 25 o 30 años contigo, que es mi caso, porque yo de hecho ya no abro cuentas nuevas, o es muy difícil, porque yo ya tengo los clientes que quiero atender. Yo ya me doy ese lujo. Entonces, es muy difícil que un cliente nuevo accese a mí. ¿Por qué? Porque yo ya nada más atiendo a gente a la que sé que le voy a dar tiempo de calidad. Entonces, no nada más hacerlos ganar dinero. Eso para mí es lo más sencillo del mundo. Tengo 30 años de experiencia haciéndolo y no me equivoco jamás. No quiero sonar soberbio, pero es la realidad. El que sabe, perdón. Así es. Entonces, sí, lo que sí te puedo decir es que evidentemente en el momento en que yo empiezo a tomar mis cursos de actuación y todo eso para empaparme, encontré un mundo que era muy diferente y ese fue el que hizo que todos esos sentimientos que yo no sabía que tenía,
me los provocó. Y entonces de ahí viene este libro. Ahí es donde vienen, yo me doy cuenta de la importancia de los valores, de las virtudes, de muchas cosas que son bastante más cálidas que un simple financiero. Aquí una preguntota, antes de seguir. ¿Cuál es el México que ven tus ojos? Y te lo comento porque tú estás en una situación cómoda en el sentido de que te ha tocado más estar de la generación de la riqueza y has estado más cerca de lo rico. Pero cuando llegas a ver lo espiritual, ahí puede haber un contraste. No necesariamente digo que exista, pero puede haber un contraste. Por eso es que te digo, ¿cuáles son los ojos con los que percibes el mundo? Yo, de hecho, el libro lo explica en uno de los capítulos y te voy a decir, yo veo un mundo que tiene toda la posibilidad de mejorar. Y creo que lo que más hemos descuidado sin darnos cuenta justamente son las virtudes y los valores. Cuando yo me puse a investigar sobre todo esto, porque fueron años de estudio, o sea, yo no escribí un libro que se me ocurrió, yo escribí un libro que sentí que era necesario. Cuando me meto a todo el tema de valores y virtudes, me topé con una sorpresa enorme. ¿Sabes quiénes son las únicas dos entidades que hablen de virtudes y de valores? ¿Como instituciones? Sí. Si no mal recuerdo, era la Academia de los Griegos. Bueno, exacto. 1-0, chingado, por favor. Los griegos y las religiones. Sí, claro. Bueno, evidentemente lo de las religiones, y yo no lo tomé en cuenta porque cada religión habla de un valor, de una virtud, a lo que le conviene. Está sesgado. Yo me fui directamente a la fuente, a los griegos, ¿no? Y te voy a decir una cosa, eso es lo que es increíble. Estamos en el 2023 y tengo que ir a fuentes de Sócrates. ¿Me estoy explicando? Claro, Platón, digo, con sus diálogos, exacto. o Aristóteles, digo, ya tienes mucho más. Eso es lo que es increíble. O sea, ¿por qué demonios el mundo... De hecho, arete, virtud en griego. Así es, así es. Entonces, respecto a tu pregunta, es justo lo que quiero que suceda. ¿Cómo veo yo el mundo? Pues yo veo un mundo mejor, pero tienen que entender que los valores son el 99% del éxito de cualquier persona en su vida. Ser una buena persona, hablar con la verdad, ser una persona íntegra, que tu palabra valga. ¿Por qué? Porque conforme vas haciendo bien en tu camino, la gente que te va rodeando te va estimando y cuando te das cuenta empiezas a lograr cosas que eran impensables, como una película que empezó con celulares y que terminó con Alexas. Me queda claro, pero fíjate además, otra de las grandes cosas que yo aquí veo. Los celulares ya eran utilizados, tiene más o menos 10 años que se están haciendo cortometrajes con celulares. Aquí hay en México hay un festival que trajeron de Colombia, que si no mal recuerdo es Smart Films. Se me fue ahorita el nombre de la niña, una niña guapísima y talentosísima, pero se me fue el nombre de la directora. Y también me tocó hace como 8 años entrevistar, se me fue su nombre, La Flor de Papa, un peruano, que empezó a hacer una novela con su celular y lo que era algo local llegó ha estado prácticamente en toda América, quizá Canadá, ¿no? Por este tipo de una novela, o sea, telenovela, o sea, realmente, o telenovela, como le quieras llamar, ¿no? Captaba y lo subía, lo editaba y ya lo estaba pasando sus capítulos a la semana. Entonces tienes razón, o sea, yo creo que tuviste aquí el gran mérito, de alguna manera, de estar en la tendencia en el momento que era. Y por el otro lado, creo que estás llegando a dos auditorios o 3 auditorios completamente identificados, aunque no tan diferentes. Llegas obviamente a los negocios a través de las finanzas. Sí. Llegas al cine con los cinéfilos que no necesariamente son los mismos que van a leerte. Sin duda. Entonces yo creo que estás abarcando cosas muy padres y para los 3 de alguna manera es la misma persona pero con distintas facetas. Tal cual. Y yo creo que por más que queramos buscar puntos de encuentro, de identidad, de encuentro, no va a ser fácil encontrarlos. No los hay. Por eso es que decidí separarlos, para darle seriedad a cada uno de ellos. Porque si la misma persona, a ver, en la vida real, mi familia, yo sé que en un principio me tachaba de loco y tenían toda la razón. Imagínate un cuate que tenía 30 años
en la parte bursátil, habiendo sido director de grupos financieros internacionales, consejero de grupos financieros, un cuate muy próspero en la parte financiera, que de repente les salió con, ahora voy a hacer cine, pues no cuaja la primera. No, y además son formas de razonar completamente distintas. Así es. Tú razonas en números porque todo tiene un número al final, una repercusión. Y pasarlo a valores, qué difícil. Sin duda. No porque seas distinto, no porque seas extraterrestre y todo, es que son distintas cosas. Así es. Fíjate, y te comento, antes nosotros nos llamábamos Haz Tele y el eslogan era Emprender con Valores. Ahora por cuestiones prácticas lo dejamos en Wow TV, pero seguimos de alguna manera a veces utilizando lo que es el Emprender con Valores. Y vas a decir, bueno, ¿y eso qué viene al caso? Es que cuando empezamos a sacar eso de Emprender con Valores, muchos tenían identificado el emprender con el aspecto empresarial. Correcto. O sea, lo encerraban en ese mundo, el intentar en los negocios. Y los valores decían, es que no puede haber un empresario honesto. Y dices, oye, ¿por qué no? Porque me dices que el empresario busca el lucro y la honestidad habla de otra situación. Entonces me decían, es como si dijeras que la justicia social, pues eso es obvio que ya la estás llevando, ¿no? O sea, empezaban a hacer comentarios que a veces podrían ser medio disparatados, pero tenían ciertas razones. Sí, y te voy a decir una cosa, justamente, que también lo trato en el libro, eso que me estás diciendo, en donde yo separo el simple lucro de hacer un bien social, es en una cosa que yo le denomino y le puse nombre en el libro y se llama ponerle alma a las cosas. Es decir, ¿por qué la película fue tan exitosa y por qué la película... Era una película que ya te dije, teníamos la intención de que subirla a YouTube. Nunca pensamos que la íbamos a estrenar en Cinépolis, jamás. Y mucho menos que iba a ser laureada en todos los festivales que fue laureada. ¿Por qué sucedió eso? Por una sencilla razón. Porque cuando hablas de un tema que a todo mundo le interesa defender, que es no toques a los niños, respétalos, porque es una película de abuso infantil, la gente se empezó a sumar. Y entonces, una cosa es cuando buscas el dinero y el lucro, y otra cosa es cuando buscas hacer un bien. Y no tienen por qué estar peleadas. Y eso es lo que un financiero, cinéfilo y escritor ya entendió. Pero fíjate que a mí me parece, y esto va a detenerme un poquito, algo que me llama mucho la atención. Tú haces una película para concientizar. Sí. Y te voy a comentar otro ejemplo rápido. Eduardo Verástegui ahorita está haciendo una película, está llevando a cabo una película, y desafortunadamente todos están enfocados en aspectos correlativos a la persona y no a la película. Y es triste, porque todos están perdiendo que si es candidato a aspirar a presidencia, que si es de la derecha, que si es ultraortodoxo, etc. Pero nadie se está percatando del mensaje de la película, lo cual es triste. Y en tu caso, tú no aparecías o nadie aparecía y el verdadero mérito estaba en la película. Así es. Son dos escenarios completamente, de alguna manera similares, pero completamente distintos en cuanto a sus consecuencias. Sin duda. Por eso te digo que es tan importante, o sea, primero hablar con la verdad. O sea, nosotros cuando empezamos ese proyecto en lo particular, fuimos muy claros porque lo primero que reunimos fue al talento. Y les dijimos la verdad. Oigan, llevamos 3 años consecutivos aplicando el Eficine y siempre nos responden que no somos viables para poderlo hacer mediante ese incentivo por cosas que en mi juicio muy particular pues no me quedaban muy claras. Y vamos a producir como sea, porque queremos demostrar que se puede producir como sea. Eso sí, así soy yo. Bueno, y mi socio también. Entonces, les dijimos, oigan, de catering, pues tacos de canasta, ¿no? Y, o sea, es decir, la gente desde que entró a ese proyecto sabía lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Cuando se empezó a esponjar todo y empezamos a recibir cariño, los foros se sumaron, las cámaras, los espectaculares también entraron. O sea, de repente nos dimos cuenta que había espectaculares de la película hasta en Periférico, que es una avenida muy importante en la Ciudad de México. Es decir... ¿Eso cuánto fue? ¿Hace cuánto fue? Esto tiene 1 año. 1 año. No, es que te voy a decir por qué. Porque de alguna manera
se da en una situación que ha sido criticada por muchos como falta de libertad de expresión y ustedes salen como una punta que emerge ante en una situación distinta, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque pudimos filmar la película que quisimos. Como no teníamos sponsors, como no teníamos dinero de terceros, como todo lo hicimos apechugando nosotros a todo mismos. pulmón, exacto. Así como dijera Miguel Ríos. ¿Quién demonios me iban a venir a decir que yo no podía sacar tal o cual escena? Punto. Oye, ahora una preguntota nada más. Yo puedo entender tu faceta en el cine. Sí. Pero, ¿cómo te quitas el chip del cine? Es decir, de ver imágenes en una pantalla a provocar las imágenes en un libro. Ahí te va. Porque antes de que lleguen las imágenes a la pantalla, tuviste que haber escrito un guión. Me queda claro, pero de todas formas, la preparación, el producto final, ya lo estás imaginando, ¿no? Así es. Bueno, es que es igual. O sea, él es... A ver, y no me malinterpretes. Un libro y un guión son cosas completamente diferentes. Sí. No voy a entrar a cuestiones técnicas, pero son cosas muy diferentes. Sí. Pero una vez que tú aprendes a escribir, es igualito que cuando tú aprendes a tocar un instrumento, ¿no? Si ya sabes tocar una guitarra, es muy probable que también cuando te den una guitarra que no sea eléctrica, también la puedas tocar. Sí, claro. Entonces, yo lo que aprendí fue la inercia o la costumbre de pararme con mi cafecito y poner 15 renglones. Fíjate, tengo un gran amigo, y lo conocen ustedes, Diego Copuchán, que me decía, y siempre me ha dicho, él es músico, y me dice, papito, la técnica es la misma para todos los músicos. Es correcto. Lo que se adapta es el instrumento y la manera como lo interpretas. Pero es técnica. Tal cual. Así es como fíjate, algunas veces me decían el Karate Kid, la primera versión, ¿no? Que era acá y acá y acá. Me dice, es que cuando tengas dudas, regresa a lo básico. Así es. Y lo básico está en ti. Y entonces estamos regresando a lo básico porque al final es tronco común. Así es. Lo demás serán modalidades, te adaptarás a ellas. Oye, te voy a decir, escribir un guión es sumamente complejo porque pasan cosas y con cronómetro en determinados minutos. Y tienen nombre cada una de esas cosas que suceden. Claro. Es decir, tú has visto la misma película 500 veces con diferentes historias. Pero siempre pasa en el minuto 1 el hook. Siempre pasa en el minuto 2 el llamado a la aventura. O sea, todo tiene una métrica. Claro. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo aprendí a escribir de una manera tan difícil, porque un guión es muy difícil de hacer, que cuando tuve que hacer un libro, que eso sí venía de mi alma, como tú lo acabas de decir, para mí sí nada más fue dejar que los dedos... Fluir. Claro, claro. Wow. Pero para fluir debes de tener un contenido grande, ¿no? Sí. Mira, ayer justamente estaba platicando con la directora del canal y veíamos que hoy por hoy cualquier persona puede crear contenido para un medio, pero no cualquier medio puede tener contenido. Ok. O sea, tú puedes al final grabar lo que quieras. Sin duda. Pero de ahí a que haya un real contenido es completamente distinto. Sin duda. ¿Y eso en dónde lo ves? En las audiencias. O sea, si tú tienes cosas que la gente le interesa aprender o saber, pues van a estar pendientes de ti. No se trata de rellenar espacios. No, se trata de brindar información que haga crecer a los demás. Y el día que lo entendamos, porque vuelvo a lo mismo. O sea, no se trata de pensar en ti, sino en los demás. Y de eso habla este libro. Oye, Tam, pero aquí hay algo que me genera cierta duda. Sí. O mejor, más que duda, ahora sí que profundiza un poquito en mi línea. Cuando estás escribiendo un guión, cuando estás imaginando algo, al final puedes no ser tan claro en el guión, pero tienes la gran suerte de que los actores lo van a hacer claro. Porque de alguna manera es parte de la actuación. Pero en un libro tiene que ser tan claro que cualquiera te entienda. Sí. Salvo que seas kafkiano y sea otro auditorio, ¿no? Una audiencia muy específica. Fíjate, está bien interesante, porque todo esto que estamos combinando, la gente del cine va a estar haciendo así y la gente que escribe libros también va a estar haciendo así. Respecto a ese tema en lo particular,
En el caso de los guiones, digamos que lo que tienen es que tú los vas elaborando y desde el minuto 1 tú ya sabes que tu héroe tiene que cambiar al tiempo. Es decir, si la gente que realmente lee guiones profesionales y la gente que escribe profesional, no creas que lee todo el guión. Agarran la primera hoja y agarran la última hoja. Literal, esto que estoy diciendo es así. ¿Por qué? Porque si el cuate empezó mendigo y pidiendo dinero, y tiene que terminar multimillonario. O si el cuate empezó feliz, tiene que terminar en una debacle. ¿Por qué? Porque si no, entonces no se transforma el héroe, ¿sale? Y todo mundo lo que nos interesa en una historia es ver la transformación del héroe, ¿sale? En esto no es así. En esto la realidad es que puedes evidentemente novelizar. Esto no es una novela y tampoco es un libro motivacional. Este es un libro educativo que podría estar perfectamente en prepas o universidades, porque las virtudes y los valores tendrían que ser parte intrínseca de lo que se les enseña a los alumnos en esa edad. O sea, es vital, vital. Pero cosas tan importantes como esas hoy las dejamos de lado porque la gente se confundió con la moral y la religión. Coincido contigo. Y justamente es a lo que iba a decir. Es que si ahorita tratas de hablar de no robar, no mentir, honestidad, etcétera, muchos van a decir, oye, estás extendiendo el catecismo. No, eso es parte del civismo. Así es. O de la moral. Sí, eso es algo que va contigo. Es correcto. Entonces, por eso. Y algo también que me parece interesante de lo que tú estás poniendo es, en tu libro expones el alma. Pero, en tu caso, ¿cuántas veces te has reinventado? Suficientes, cuando menos llevo 3 y voy por una 4ª, y la digo en el libro. Yo ya comencé mis clases de piano y ya me comprometí en el libro en que mi cumpleaños número 60 voy a dar un concierto. Y vuelvo a lo mismo que con la película. No pretendo llenar el Estadio Azteca. No. Y pretendo dar un concierto para mis amigos. Y seguramente el músico se va a llamar de otra manera. Porque lo que quiero seguirle demostrando a los chavos es que no van tarde. O sea, si hoy un cuate de 53, que ya escribió un libro, que ya hizo una película, que ya fue consejero, que ya es empresario, ahora está tomando clases de música, y no estoy faltando el respeto a las artes porque lo voy a hacer con toda seriedad, ¿no? Pero para mí lo que es importante es que el día que yo ya no esté aquí, la gente diga, pues eso de que no se puede, no es cierto, porque hubo un cuate que se hizo todo lo que se propuso. Eso es lo que quiero que entiendan. En tiempo, nunca fue tarde. Nunca. Nada más un favor, si vas a ser conductor, decídete hacerlo después de los 70 ya que me haya jubilado. Por favor, porque si no, ya me vas a dar aire aquí. No, y tienes, o sea, me está gustando la filosofía que estás utilizando y la manera como la gente lo puede encontrar. Antes que nada, ¿dónde puede encontrar la gente tu libro? En todas las librerías, ya está en todas. ¿Digitales y físicas? En la digital estoy en ese proceso y yo creo que lo voy a tener listo como en unas 3 semanas. Bueno, ya cuando lo tenga, con todo gusto lo avisamos. ¿Y la física? En todas. ¿Puedo decir nombres? Por favor, es tu programa, maestro. Gracias. Voy a ir en el orden que fueron apareciendo. Casa del Libro, Gonville, Gandhi. Y viene si Dios quiere, para mí viene una sorpresa muy grande en autoservicios enormes que todo el mundo conocemos, pero ves que todavía no se ha cerrado el deal. Sale. Y no, también búscalo ahí en la piratería porque seguramente lo van a encontrar. Digo, es algo que es oferta y demanda. Y ahí sí no me importa que me lo pirateen. Es más, si eres pirata no me importa, porque lo que quiero es hacer el bien. Yo no escribí este libro para enriquecerme, para eso yo tengo otras cosas. Este libro lo escribí para ayudar a las personas. Oye, y dentro de esa ayuda, ¿ya has tenido algún lector que lo ha leído y te ha hecho algún comentario? A ver, platícanos de eso, ¿no? Mira, lo primero que te puedo decir es que es un libro muy sencillo de leer. No pretendo ser un maestro griego. La primera parte del libro se basa en cómo fue que yo fui aprendiendo justamente los valores primordiales y las virtudes primordiales y cómo las fui perfeccionando. Yo tuve la gran fortuna, Alejandro, de ser el hijo más chico en mi familia. Y el hermano que menos años me llevaba eran 5 años.
De tal manera que cuando hay esa diferencia de edades, es muy sencillo comenzar a aprender de tus hermanos mayores. Pues es, aunque no quieras. Oye, perdón. ¿Y no te ha pasado que también con la edad deseas desaprender? No. ¿Nunca has desaprendido de nada? No, he aprendido que no debo hacer, que es muy diferente. Ok, perfecto. O sea, de hecho también en el libro digo, oye, es igual de valioso un cuate positivo y un cuate echado para adelante que el cuate más miserable, porque a los dos les aprendes, solo que está en ti no replicar lo que el cuate que lo hace mal. Me parece muy bien. ¿No? Y me desvié de la pregunta anterior, ya no sé, pero bueno, pues básicamente lo que te puedo decir es, entonces la primera mitad del libro habla de mis vivencias, de cómo fui aprendiendo a aprender. Y para mí fue natural porque, pues para mí aprender, pues lo empecé a ser muy chavo por lo que te acabo de decir. Y empecé a darme cuenta de lo que yo le llamo los susurros de la vida en el libro, así lo bauticé. Que no es más que darte cuenta de absolutamente todo lo que te rodea y aprender de eso. Porque de muchas cosas físicas que ignoramos, hay tantas cosas que aprender. Y es tan sencillo como que si yo no toco esta taza no se va a mover de ahí. Y las personas piensan que si la taza no se mueve de ahí, van a lograr algo con la taza. No, si no cambias, no cambia a tu alrededor. Fíjate qué curioso, y te voy a platicar algo. Yo alguna vez escribí algo similar, y lo pueden ver ahí en las columnas semanales que tengo desde hace 4 años. Que tú le dijiste el susurro. De la vida, los susurros de la vida. Los susurros de la vida. Yo le llamé el rumor de los vientos. Qué Fíjate, simpático. Pero estamos hablando de lo mismo. O sea, cuando entiendes el concepto, hasta el nombre es similar. Y claro, no es más que observar. Ahora, hay gente que no entiende la luz de la vida y entonces tiene un pésimo jefe y entonces lo que hace es que lo supera en la maldad y en el... ¿Me explico? Cuando eres una persona con valores y virtudes, dices, justo ya aprendí del maestro que yo no quiero ser. Y en algún momento me tocó renunciarle a un jefe al que le fui a agradecer todo lo que me enseñó. Y habrías de ver su sonrisa. Cuando yo evidentemente, cuando me paré de la silla, simplemente dije, si supieras que aprendí a no ser como tú. Pero eso está en uno. Claro, claro. Claro, las lecciones de la vida... Tú sabes si las aprovechas o no. Así es. Entonces, y eso está en función de ti. No es que desaprendas, es más bien que no quieres replicar. Ahora, estamos viendo que ya sigue para ti en unos años tu concierto. Sí. Pero, ¿qué seguirá en tu faceta? ¿Escribir otro libro? Ahí te va. También hablo de ello en el libro. Yo me pongo metas concretas, porque si tú no te pones metas concretas, no las alcanzas. Lo que no es medible. Así es. Y yo les pongo fecha. Entonces, fue justo por eso que la película, en el momento en que 3 años consecutivos nos pusieron un no, pues entonces encontré cómo variar las cosas para que entonces las pudiéramos hacer, ¿no? El libro, afortunadamente, es un tema que sí dependió de mí exclusivamente. Y ya después fue el tema, que también platicarte cómo se hace un libro es extraordinario, y más cuando eres alguien que no conoce nadie, que era mi caso. Si yo te dijera la cantidad de, no sé si les quieras decir milagros, yo no les digo así, porque esto no es un libro religioso. Habrá quien le diga diosidencias. No, yo sabes cómo lo bauticé. Y yo les digo, todo eso yo le llamo la fortuna, ¿sale? Porque yo digo que la fortuna y la suerte son cosas completamente diferentes. La suerte, claro que existe. La suerte es fortuita. La suerte es caprichosa y la suerte es de vez en cuando, por eso es la suerte. La fortuna se trabaja. La fortuna a través de los años, cuando tú consistentemente eres una buena persona y fuiste regando cosas positivas, aunque no quieras, el entorno te empieza a abrazar de manera positiva. Y en el momento en que tú sientes esa fuerza atrás de ti, a la cual yo le llamo de esa manera, ya no hay manera de que no te salgas con la tuya, por más difícil que te pongas el sueño. Se llama fortuna. Fortuna. Y una preguntota. Fíjate que hace tiempo tuve la oportunidad de escuchar a varias personas que hacían libros. Y ellos decían, de alguna manera, pocos son los afortunados que pueden ver su libro
en otras modalidades. Y citaban el caso, por ejemplo, de Who Moves My Cheese, ¿quién se llevó mi queso? Sí. No recuerdo ahorita, se me fue el nombre del autor. Pero decían cómo un libro podía haber pasado a ser un fascículo, revista continua, hasta obras de teatro empresariales. Entonces, mi pregunta es, este libro, si se dieran las condiciones, ¿también podrías hacerlo de otra forma de expresión? Sin duda. Y te voy a decir, como yo creo en los imposibles, porque siempre los he logrado, insisto, no quiero sonar petulante, pero si no hablo de mi realidad, ¿me explico? Justo el día de ayer estuve con una persona que está haciendo una aplicación que va a ser un bombazo. La está preparando para que salga dentro de las teles inteligentes y así como aparece el YouTube, va a aparecer la suya. Y ya está en convenios con Huawei, y ya está en convenios con varias de las firmas muy grandes, porque lo que está haciendo es que los libros nos está dando a los autores 3 posibilidades. Una es que sea simplemente el el libro digital, el otro el audiolibro, y él ya pasó fronteras, y como este cuate viene del mundo del cine, y yo lo conocí pues, en los andares del cine, él ya está yendo más allá y ya está empezando a hacer imágenes y cortos de los propios libros para abrir las lecturas. Así como cuando tú agarras una película y ves el tráiler para ver si te interesa o no, es lo que él ya está haciendo en animado. Sí. Este libro va a estar ahí. Y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué conocí a este cuate? Pues porque en algún momento conocí a una chava para yo poder distribuir mi película, y cuando la chava fue a la presentación del libro y se enamoró del concepto, me dijo, oye, tengo que... Y así es como funciona la fortuna. La fortuna te abraza. Fíjate, yo me acuerdo mucho de lo que estás diciendo. Me acuerdo un caso, 2003-2004, tuve la oportunidad de reunirme con una persona que ya no está ahí, su hijo. En este caso me refiero a Polo Polo y a Paul García. Y él empezó a transformar el mundo de los chistes desde mi humilde punto Sin de duda. vista. Porque ya no solo era el diálogo, su monólogo, sino ya también empezó a meter dibujitos. Y a interactuar. Exacto. Y eso me pareció genial, genial, genial. Se registraron derechos de autor, etcétera. Pero entonces le preguntaba, ¿y por qué? Me dice, porque yo ya estoy viejo para las nuevas generaciones, pero mis chistes no. Así es. Entonces hay que ajustarte al signo de los tiempos, y me parece increíble. Bueno, te comento que estoy contento, pero ya nos tenemos que ir, estamos a 3 minutos de ir. Es que sabes que es increíble, porque hoy tuve a Armando, tuve a Itam y tuve a Mate. Y para la gente que nos va a ver, por favor, no es Mate el de Cars, ¿eh? No es la voz de César Bono en esa cacacha, no, es otro, también tan célebre como César, pero bueno. Aquí ya nada más te haría una pregunta ya para retirarnos. En tus propias palabras, ¿quién eres? Soy una persona que lo único que quiere es que la sociedad mejore. Soy una persona que quiere que mis hijas vivan en un mundo mejor. Y este libro, ya te dije quién me inspiró para escribirlo y cuál fue la historia por la cual se llama No Bastarde, pero se lo dedico a mis hijas. Yo voy a hacer hasta donde me sea posible por dejarles un mejor mundo y a ellas educarlas de una manera en donde no haya forma de que no logren sus sueños, porque lo están viendo en su padre. Y es mucho más importante ver y observar que hablar. O sea, de lengua me como un taco. Oye, y me parece excelente lo que estás haciendo, pero nada más, hay algo que sí me da tristeza. México es uno de los países que menos lee. Y por eso, si sale esto animado, probablemente mucha gente lo vea. Es un nuevo concepto que no existe y que si todo esto llega a término, seguramente en unos cuantos meses van a ver este libro narrado de una manera muy diferente y ya no necesariamente leído. Ojalá suceda. Ojalá, y lo más importante es que ojalá pronto te tengamos de regreso con alguna sorpresa que nos tengas, porque ya, ahora sí que está el sorprendente Hombre Araña y está el sorprendente Itam Arete. O sea que ya compites para las grandes ligas. No, gracias por estar aquí. Me parece muy loable este esfuerzo. Y ten en cuenta que WOW TV se dedica a apoyar a los emprendedores, ¿no? Y tú eres uno de ellos. Entonces, esta es tu casa. Te agradezco. Regresa cuando
cuando gustes, cuando nos tengas preparada una sorpresa, pero sobre todo, algo que me encanta es no pierdas la sencillez de lo poquito que sabes, brindarlo y compartirlo con el resto. No lo pierdas. Es mi obligación y te agradezco tus palabras. Muchísimas gracias, sobre todo muchísimas gracias a ustedes que nos han seguido. Hemos tenido aquí la presentación de este libro No vas tarde, y realmente nosotros no vamos tarde cuando ponemos el alma en las acciones y nuestra voluntad en llegar a ellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Un honor. Hasta la próxima.